Estamos hoy listos para darte gloria con todo nuestro corazón. ¿Cómo estás, hermano? Qué gusto y qué honor nuevamente poder estar compartiendo con todos ustedes la palabra de nuestro Señor. Recuerda, allá donde tú te encuentras, el Señor tiene grandes y poderosas bendiciones para ti y toda tu familia. Decláralo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Acompáñame a hacer una oración antes de comenzar. Cierra tus ojos allá en tu casa. Vamos a darle gracias al Rey. Padre poderoso, te damos gracias, poderoso Rey. Gracias, Señor, porque nos permites venir a escuchar tu palabra. Nos permites venir a aprender de ti, Señor, y a corregir aquellas cosas que no son correctas en nuestra vida. Cosas que a lo mejor el enemigo ha sembrado en nuestra vida. En estos momentos, Espíritu Santo, guíanos a esa palabra de verdad por los senderos de justicia del Señor, Señor. Permítenos, Padre, tener la sabiduría y el entendimiento para poderlo poner por obra y guardar tu palabra en nuestro corazón. Te lo pedimos, oh Dios Todopoderoso, en el nombre de tu Hijo amado, de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Vamos a comenzar, hermanos, y la prédica se llama dardos de fuego. Los dardos también se les conoce como flechas de fuego. Y esta arma la utilizaban en las guerras antiguas, los ejércitos, para causar un daño a su enemigo o para defenderse. Y era provocarle un daño al ejército contrario a distancia, tratando de que aquellas personas se disminuyera el volumen de guerreros que iban en contra de aquel ejército en el combate. Y lo que hacía la flecha, cuando era lanzada con el arco y daba en el blanco, provocaba lesiones en las personas, heridas, o si daba en el centro o en el blanco, que es en el corazón o en la cabeza, aquella persona dejaba de combatir, quedaba hasta allí, ya no avanzaba, perdía la vida. Pero muchas de esas flechas no daban en el corazón o en la cabeza, daban en las partes del cuerpo, en los brazos, en las piernas, en el abdomen, y el guerrero podía seguir combatiendo con limitantes, pero seguía adelante. Si esas heridas que provocaban las flechas no se atendían a tiempo, podría ser que aquel guerrero muriera más adelante, falleciera. Pero hasta el momento hubo un ejército que utilizó esas flechas colocándoles petróleo y prendiéndoles fuego. Y eso provocaba que cuando la lanzaban, no importaba en qué parte del blanco diera, porque al impactar el fuego hacía el resto. Recordemos que todo lo que pasa por fuego es consumido, es destruido, llevándolo a las cenizas. Y esos dardos de fuego son los que utiliza el enemigo todo el tiempo para destruir nuestra vida, para destruir el amor a Dios, la confianza en Dios, tu fe, las promesas de Dios, para destruir tu familia, tu negocio, tus sueños, tu tranquilidad. Esa es la finalidad con la que el enemigo lanza esos dardos de fuego a nuestra vida.
quiere destruir tu vida. Vamos a entender, vamos a adentrarnos en la palabra y vamos a entender un poco cómo utiliza esos dardos de fuego. Acompáñame a leer Efesios 2:3, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Vamos a detenernos un poco aquí. Dice en otros tiempos, ¿verdad? Quiere decir, hermanos, que ya no somos así, ¿verdad? Declaramos en el nombre de nuestro Señor Jesús que ya no estamos en esa condición, pero tal vez habemos algunos que todavía tenemos ese tipo de comportamiento, haciendo los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de nosotros, de nuestros pensamientos que nos llevan alejados a la verdad, al conocimiento de Dios, a la palabra de Dios, porque hacemos nuestra voluntad y cumplimos nuestras propias concupiscencias, nuestros propios placeres, y todo eso nos aleja de Dios. Y cuando muchas veces en nuestros pensamientos hacemos algo y lo llevamos a cabo y eso no resulta como nosotros esperábamos, en ocasiones aquella persona vive una vida en ira, en enojo, en molestia, y muchas veces esa molestia la tiene contra Dios y le echa la culpa. ¿Por qué Dios permitió entrar en mi vida? Cuando ellos fueron los que tomaron la decisión, cuando ellos no tomaron en cuenta la palabra de Dios y la pusieron por obra en sus vidas. Y muchas veces estas personas viven en ira. Por eso al final dice, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que las demás personas, aquellas personas que no han creído en el Señor todavía, viven en ese tipo de vida. Vamos a continuar. Efesios 2:2 dice, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Nuevamente menciona en otros tiempos, ¿verdad? Vamos a pasar eso adelante. Ya declaramos que en otro tiempo nosotros a lo mejor nos comportábamos de esa forma, siguiendo las corrientes del mundo. Hoy que estamos por terminar este mes y comenzar el mes de noviembre, el mes que nuestro país celebra a los muertos, también hay otro festejo que es el Halloween. Y todo eso es plan maquiavélico del enemigo que ha formulado en el mundo, y muchas personas siguen esa corriente. Venía para acá o el día de hoy, todo el día, yendo al trabajo, vi muchos emisarios del mal, desde pequeñitos, desde niños de kinder, primaria, secundaria, preparatoria, y lo que me sorprendió más, los de prepa, los de la carrera, perdón. Y me ponía a pensar, ¿cuánta falta hace Dios en el corazón de las personas? Porque, como te decía, desde pequeñitos, ¿quiénes visten a los pequeñitos, a nuestros niños? Los padres. Y esa costumbre la van adoptando nuestros hijos durante todo el proceso de su vida. Todas estas operaciones que el enemigo hace para confundir la mente y los pensamientos de las personas son con una finalidad, como te decía al principio, de destruir a las personas. Porque tarde o temprano caen en pecado, y el pecado es muerte, porque viven una mentira o engaños del enemigo. Juan 8:44 dice lo siguiente: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido la verdad, porque no hay verdad en él. Cuanto habla mentira, de lo suyo habla, porque él es mentiroso y padre de mentira. No hay verdad en él, dice la Escritura. Él con astucia, con artimaña, con engaños, con mentiras,
trata de destruirte, trata de confundir tus pensamientos. Veíamos en Efesios 2:3 los pensamientos. Y él muchas veces ataca el pensamiento de las personas para que ellos se confundan, para que ellos pequen, para que ellos sufran, que aquellas personas sufran porque caen y creen en ese padre de mentiras. Y ahorita que estamos hablando de sufrimiento, vamos a ver unos aspectos del sufrimiento. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Primeramente, debemos de entender que el sufrimiento es una consecuencia del pecado humano contra Dios. Se considera que el sufrimiento es una ordenanza que Dios le dio al hombre, pero esta ordenanza está fuera del reino de Dios, ya que no era el plan original de Dios. El plan original de Dios, cuando Dios forma al hombre, era que el hombre habitara en el huerto del Edén junto con la mujer. En aquel lugar precioso que formó el Señor para que él habitara, tenían todo. Y hay algo muy importante que tenían en aquel lugar, y era comunión con Dios. En aquel lugar podían escuchar la voz de Dios directamente, y Dios mismo les decía qué tenían que hacer. Otras cosas que les pidió Dios en aquel lugar eran dos cosas que les dijo, y era labrar y guardar el huerto, cuidarlo. Y tal vez tú pienses que labrar representa un esfuerzo, un trabajo, y ese trabajo provocaría dolor. En aquel entonces, o en aquel lugar, el labrar no significaba un esfuerzo que cansara a las personas. Era algo a lo mejor para que se distrayeran, para que ellos al hacerlo se llenaran de gozo y de alegría, cuidando aquel lugar, guardando esa belleza de ese lugar, esos lagos, esos ríos, todos esos árboles frutales. Y recordemos que el Señor también les dijo que no comieran de dos árboles, del fruto de dos árboles. Y uno de ellos era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Hasta que la serpiente astuta confunde los pensamientos de la mujer y hace que su mente cometa pecado en contra del Señor, desobediencia en contra del Señor. Recordemos que la serpiente lo que hizo fue solo nombrar una frase, la cual confundió la mente de la mujer. Y la frase que le dijo, porque sabe Dios que el día que coman de él serán como Dios, teniendo el conocimiento del bien y del mal. Y eso confundió la mente de la mujer. Yo siento que en ese momento ella quiso tener mayor conocimiento, saber más. Y también esa mujer persuadió al hombre para que ambos comieran de ese fruto. Y al hacerlo, pecaron. Al hacerlo, desobedecieron a Dios y trajo consecuencias en la vida del ser humano. Recordemos que de momento hubo muerte espiritual. Ya no iba a haber esa relación directa entre el ser humano y Dios. Esa fue la primera consecuencia. La segunda consecuencia fue que fueron expulsados de aquel lugar. Pero yo quiero concentrarme en el castigo, en lo que el Señor le declara a la mujer y al hombre después de que fueron expulsados. Todo eso lo puedes leer en Génesis 3:1 al 15, pero yo quiero concentrarme en el castigo. Génesis 3:16. Dice las Escrituras, a la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñez, con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y tú, hermana, que estás allá en tu hogar, que has tenido la dicha y la bendición de Dios de tener hijos, no dejarás que esto es mentira. La palabra de Dios es verdad, porque esto se cumple en las mujeres cuando van a dar a luz, desde que empiezan a gestar la vida dentro de su interior. Pasan por un proceso de desorden hormonal
el cual durante todo el embarazo, toda esa gestación, comienza a haber cambios en su cuerpo. Y eso trae dolores, sufrimientos. Dolor y sufrimiento es lo mismo, hermanos, y también aflicciones es lo mismo, pero hay diferente dependiendo en qué sentido se esté usando. Bueno, eso lo quería aclarar, pero como te decía, causa esos cambios en el organismo de la mujer, y cuando viene el momento de dar a luz, los dolores se intensifican, se hacen más fuertes. Y no me dejarás mentir, yo le he preguntado a los doctores cuando nacieron mis hijos, ¿qué tan fuerte es ese dolor? Y ellos me dijeron, es un dolor insoportable que el hombre no lo podría soportar. Y yo le creo, porque nosotros como hombres somos medio chillones. Muchas veces nos enfermamos o alguna operación, sufrimos demasiado y la mujer se recupera muy rápido. Pero bueno, como te decía, esto se cumple, esta castigo o esta ordenanza del Señor se cumple en la mujer. ¿Y al hombre qué le dijo? Génesis 3:17 dice, y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y todos los que trabajamos, todas aquellas personas que trabajan, sabemos que llevar la bendición del trabajo que Dios nos dio, y damos gracias a Dios por tener un trabajo, pero llevar la bendición a la casa, las provisiones de la casa, causan sufrimiento y dolor en el día, aflicciones en el día. Dice la Escritura que cada día trae sus propias aflicciones, y esto es cierto. Hay veces que son jornadas muy largas de trabajo. Desde que te paras, empiezas a las 5 de la mañana tu actividad, en lo que te arreglas, te vas al trabajo y nos aventamos a veces 1:30 para llegar al trabajo. Y luego estar allí 9 horas arreglando problemas o situaciones que se te presentan en el día a día, y luego el regreso. Llegas cansado, adolorido, sufriste ese día para llevar esa bendición que el Señor puso en tus manos. Y se cumple. Con dolor o sufrimiento llevamos esa bendición. Pero como les decía, todo esto, este sufrimiento, es un sufrimiento del cuerpo. Pero cuando termina ese sufrimiento, como que viene un momento de paz, de gozo. Las mujeres cuando reciben a su hijo, en ese momento se les olvida el dolor, ¿verdad? Y viene un enamoramiento inmediato al ver a sus hijos en sus brazos. Y el hombre, cuando recibe la paga, valió el esfuerzo, porque a través de él hay provisión en casa. Llega un momento de paz cuando trabajaste correctamente y haciendo lo justo para obtenerlo. Pero hay otro tipo de sufrimiento, hermanos. Y este va más al aspecto sentimental. Cuando de repente pasamos por periodos que también se les conoce como pruebas, donde el Señor quiere tratar algo personalmente con cada uno de nosotros. Y hay lapsos de tiempo cortos o muy largos donde estamos pasando por ese proceso, donde el Señor quiere hablar algo a nosotros. Pero cuando ese proceso está, ese dolor o sufrimiento, muchas veces estamos vulnerables. Estamos vulnerables, como que bajamos la guardia. Y al bajar la guardia, estamos expuestos a esos dardos de fuego que den en el blanco, que confundan nuestra mente, así como confundieron la mente de la mujer y provocó que desobedecieran. Muchas veces cuando estamos en ese proceso, también se nos confunde la mente. Porque ¿quién le gusta sufrir? Yo creo que a nadie, y es una respuesta unánime de todos, a nadie nos gusta sufrir. Pero es necesario pasar por el sufrimiento, porque el sufrimiento es parte de la vida de las personas. Pero en esos lapsos, como te decía, estamos expuestos a los ataques del enemigo. Y muchas personas han creado formas para no pasar por esos periodos de sufrimiento. Se las han ingeniado para evitar el sufrimiento en la vida. Confundidos
por las mentiras y engaños del enemigo. Y quiero manejarte nada más un solo ejemplo con respecto a esto. Y me voy a enfocar en la familia, en los matrimonios, principalmente en los matrimonios jóvenes, los que tienen poco tiempo. En la relación de estos matrimonios jóvenes, cuando ya pasó los momentos de enamoramiento, la miel en el matrimonio, donde todo era felicidad y alegría, nos estábamos conociendo, nos enamorábamos de nuestra mujer y de repente, pasado ese tiempo, de repente comienza a haber fricciones, comienza a haber pensamientos diferentes en cada uno de ellos. El comportamiento de cada uno de ellos cambia, muchos pensando nada más en lo que a mí me molesta, sin ver lo que yo hago y que le molesta a la otra persona. Y comienza a haber ese roce, comienza a haber esos enfrentamientos o discusiones o peleas dentro de esos matrimonios. Y han inventado algo para poder evitar ese proceso, para no pasar por el proceso de sufrimiento, el proceso en el cual sería, ¿qué estoy haciendo mal? ¿En qué me estoy equivocando? ¿Cómo puedo llevar mi matrimonio en orden? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué cosas tengo que ceder y que también mi pareja ceda para llevar un matrimonio correcto? Estoy viendo que el barco se está hundiendo y yo no hago nada por sacar el agua para que el barco siga a flote. Pero muchas veces eso es porque la pareja nunca tomó en cuenta a Dios en sus planes, nunca lo involucraron, no fundamentaron sus cimientos en la roca que es Cristo Jesús y se les olvidó. Y cuando van con el juez a decir me quiero divorciar de esta persona, firman los dos el divorcio y uno se queda con el gato y otro con el perro y se separan. Y en ese momento se les olvidó que hicieron un compromiso delante de Dios. Se les olvidó lo que dice Dios. Lo que unió Dios no lo separa el hombre. O también lo que dice la Escritura: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. En ese momento ellos se les olvidó esa parte y cada quien hace su propia voluntad o concupiscencia y se separan y son libres otra vez, ¿verdad? Hay esa libertad o libertinaje en cada uno de ellos, porque ojalá se separaran y en la separación buscaran a Dios y clamaran al Señor para que les indicara en qué se equivocaron, qué cosas hicieron erróneas y que hay que corregir en su vida para evitar esos errores nuevamente. Pero no, en el momento que se sienten libres, corren a lo que el mundo ofrece, a las corrientes del mundo, a hacer su propia voluntad y sus propios deseos. Y perdón por la comparación que voy a hacer, hermanos. Y les pido perdón, no la comparación no es para que se ofendan, sino nada más es un ejemplo. Pero muchas veces, por ejemplo, cuando nosotros tenemos alguna mascota y la tenemos encerrada y casi no sale, en el momento que le abrimos la puerta y se ve sin cadena, la mascota sale corriendo a escapar de aquel lugar. Y muchas veces eso pasa cuando las personas están en libertad nuevamente, cuando ya pasaron por el proceso del matrimonio, huyen y huyen hacia el mundo. Y eso provoca a la larga que sus pensamientos estén en pecado, sus acciones estén en pecado, en mentiras, alejados de la voluntad de Dios. Y eso provoca y ese sufrimiento que ellos evitaron, en el cual no quisieron pasar por ese proceso, de esa forma lo brincan, pero traerá sufrimientos más adelante en la vida de las personas. Es necesario que estemos atentos a esos ataques del enemigo. Efesios 6:16 dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con el que puedas apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Qué hace el escudo, hermanos? El escudo de la fe protege que el dardo no dé en el blanco, que las flechas salgan rebotadas, que no entren en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros deseos, pero debemos estar firmes en la palabra para que esos dardos de fuego no provoquen un daño en nosotros. Quiero comentarte esta parte. Cuando Jesús estuvo
en la tierra. Él enseñaba a las personas que se reunían con él. Y hubo un tiempo que él comenzó a enseñarles por parábolas. Y lo hacía porque él conoce el corazón de las personas que estaban reunidas. Y él entendía que muchas de las personas que lo seguían solo iban por algún interés, recibir tal vez el alimento, tal vez un milagro, alguna sanación en sus vidas, pero en su corazón no había una transformación, ni en el corazón, ni en los pensamientos. Seguían actuando de la misma forma. Y por eso es que Jesús comenzó a hablarles por parábola a las personas. Pero en la intimidad, en la comunión con sus discípulos, les hablaba el significado de cada parte de la parábola. Y yo quiero tocar la parábola del sembrador, que está en Marcos 4. Recordemos que habla sobre la semilla que es la palabra de Dios. Y habla que una parte cayó en el camino, otra entre las piedras, otra entre los espinos y una cayó en buena tierra. Yo nada más me quiero concentrar en la primera, la que cayó en el camino. Y dice la Escritura, Marcos 4:4. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. El significado de esta parábola está en Marcos 4:15. Y dice, estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después de que la oyen, enseguida viene Satanás y la quita la palabra que se sembró en sus corazones. Aquellas personas que escuchan la palabra de momento a lo mejor hay esa intención de hacer un cambio en su vida, pero en el momento que vuelven a relacionarse con las personas que anteriormente con ellos conviven o todo el día, de inmediato llega el enemigo y roba la enseñanza de su corazón, les quita la salvación, les quita eso que el Señor les dijo, porque no atesoran la palabra correctamente, no la guardan en el corazón y no la ponen por obra. Y esas personas, en cuanto salen, llega el enemigo y les quita todo lo que recibieron. Por eso hay que estar atentos todo el tiempo para que el enemigo no gane ventaja en nosotros. Por eso dice la palabra en Efesios que debemos de tomar el escudo de la fe, estar firme en la fe y tomar la espada que es la palabra del Señor para poder defendernos. La palabra siempre tiene que estar cerca de nuestra mente, de nuestra boca, en nuestro corazón, guardarla y ponerla por obra para poder entender aquellas maquinaciones, aquellos planes que el enemigo nos pone, aquellas artimañas que nos pone para que tú pierdas la salvación, para que tú te alejes de Dios, para que tu fe se pierda. Él quiere destruirte y quiere destruir cualquier aspecto de tu vida. Por eso debemos de estar atentos a cómo el enemigo se comporta. Como te decía al principio, mañana se celebra la noche del Halloween, una noche donde el enemigo como que lleva ventaja, porque son mares de gente que festeja ese día y pocas personas no lo festejamos, no compartimos esas cosas que el enemigo planea para el mundo. Todo eso no permitas que pase en tu familia. Estate alerta porque el enemigo lo que quiere es destruirte. Ahora, por otra parte, el sufrimiento, hermanos, el sufrimiento, de acuerdo a las Escrituras, enseña que tiene un propósito de Dios y que en este proceso, en este periodo de sufrimiento, de dolor, de tristeza, de aflicción en tu vida, no estás solo. Dios está contigo. El Señor, dice la Escritura, que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tú no estás solo. Y si Dios te metió en ese proceso, si Dios permitió ese proceso en tu vida, es porque hay algo que quiere tratar contigo para que tú seas mejor persona, para que de acuerdo a los planes y propósitos de Dios se cumplan en tu vida. Pero no estás solo. El sufrimiento permite ser pulidos por Dios,
perfeccionados y fortalecidos. El sufrimiento permite que la vida de Cristo, que estuvo llena de sufrimiento, así también de victoria, se manifieste en cada uno de nosotros. Segunda de Corintios 4, del 7 al 11, dice la palabra: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a la muerte por causa de Jesús, porque también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Amén. El sufrimiento tiene un propósito de Dios. Si tú estás pasando en este momento por un periodo de sufrimiento, por un lapso donde el Señor quiere probar algo en tu vida, yo te daría un consejo. Si me ponen la imagen, yo te daría un consejo. Y ese consejo es, primeramente, dobla tus rodillas. Así como lo vemos en la imagen. Dobla tus rodillas, tal vez no delante de la cruz, porque Dios está en todos lados. Y nosotros amamos a un Dios vivo que nos escucha todo el tiempo. Pero dobla tus rodillas. Humíllate delante de Dios. Clama al Señor y el Señor escuchará tu voz. Y te dará la victoria en esa prueba, de acuerdo al plan y propósito que Él tenga o que haya diseñado para tu vida. Pero cuando doblas tu rodilla y te humillas delante de Dios, en ese momento le estás entregando al Señor todas esas situaciones que te incomodan, que te hacen dudar, que te hacen sufrir, y te darás cuenta que el Señor está ahí presente todo el tiempo. Que los planes de Dios son los que se deben de llevar a cabo en nuestras vidas, que se haga su voluntad en tu vida. Y no la voluntad del enemigo, ese padre de mentiras. Que el enemigo no te gane la batalla cuando estés pasando por este periodo de prueba. Y tú tienes libre albedrío, hermanos. Tú tomas la decisión si en ese periodo lo pasas con Dios o sin Dios. Amén. Cierra tus ojos, vamos a darle gracias al Señor. Gracias por esta palabra. Cierra tus ojos allí en tu lugar y dile: Padre poderoso, te damos gracias, Señor. Gracias por esta palabra que nos has regalado el día de hoy, Señor. Una palabra que queremos que habite en nuestro corazón y en nuestra mente, que nos haga entender y ver cómo opera el enemigo en la vida de los creyentes, en la vida de tus hijos, Señor. Y clamamos a ti, Padre, y te pedimos perdón si alguno de nosotros está actuando de esa forma, siguiendo las corrientes del mundo o siguiendo nuestras propias concupiscencias y deseos. No permitas que el enemigo ataque nuestra vida, Señor. Manténnos firmes en la palabra, Señor, porque nosotros no queremos andar en oscuridad, Señor. Queremos andar en luz todo el tiempo, caminando por la verdad, caminando en tu palabra, Señor, porque tú eres nuestra salvación, Padre. Tú eres la luz que alumbra el mundo, Padre, y nosotros queremos caminar de acuerdo a tus enseñanzas, a tus estatutos, a tus principios, Padre. Guíame, Señor, líbrame de los ataques del enemigo en todo momento, de sus acechanzas. Ayúdanos en todo lo que estamos pasando en este momento, Señor, lo ponemos en tus manos, Padre. Aquella situación que tú conoces, que habita en nuestro corazón, aquellos procesos que tenemos, ayúdanos, Padre. En tus manos nos ponemos, Padre. Llévanos a victoria de acuerdo a tu voluntad. Te damos gracias, poderoso Señor, y ponemos en tus manos estas necesidades. Y te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado, de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios te bendiga, hermano. Dios te guarde.